valorar, digamos que, o hacer esta detección temprana de alteraciones del adolescente, pero como les digo, por cuestiones de tiempo y también en atención a mi experticia, vamos a hacer un énfasis en las herramientas para la valoración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Siguiente. Entonces, como habíamos visto en la sesión anterior, cuando vamos a hablar de la sexualidad humana, de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos, tenemos que pensarnos en un concepto amplio, y ese concepto amplio, abarcador, trasciende cuando pues, nos pensamos en sexualidad, en las relaciones sexuales, por supuesto. Y finalmente, en el marco de esta ruta de promoción y mantenimiento de la salud, lo que buscamos es promover básicamente una adecuada salud sexual y una adecuada salud reproductiva. Entonces, quiero empezar retomando este concepto de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la salud sexual requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Y estos elementos son muy importantes porque lo que vamos a hacer ahora es tener unas herramientas muy sencillas sugeridas para poder valorar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. La siguiente, y es que el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos es un sine qua non para que las personas realmente alcancemos este concepto de lo que es la salud sexual, entendiéndose además que el concepto ha ido evolucionando y ya no hablamos que la salud sexual y la salud reproductiva es un estado de bienestar, sino más bien es una experiencia continua de bienestar relacionado con la sexualidad y con la reproducción. Pero, como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, para que esto ocurra se deben respetar, proteger y satisfacer los derechos sexuales, así está, digamos que explícitamente en la definición operativa de la Organización Mundial de la Salud, pero por supuesto que lo mismo cabe para los derechos reproductivos. Siguiente. Entonces, cuando vamos a hacer este vínculo entre los derechos sexuales, los derechos reproductivos y los resultados, digamos que en salud sexual y salud reproductiva, me va a permitir compartirles unas dimensiones constitutivas a la hora de hacer este vínculo que nos pueden servir para orientar nuestro ejercicio de valoración. Para la valoración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, digamos que no tenemos como tal estos tests que así aplican, como nos los mostró Natalia, para la niñez, pero sí tenemos una serie, digamos que sugerencias, de preguntas sugeridas, de preguntas orientadoras, que nos permiten abarcar la mayoría de los elementos que constituyen la sexualidad humana y, por supuesto, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Sin lugar a duda, uno de los más importantes es poder establecer cómo está la autonomía de las personas a la hora de vivir su sexualidad, de ejercer sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Y es que la autonomía es esa capacidad o ese derecho que tenemos a decidir sobre los aspectos relevantes a nuestra sexualidad, a nuestra reproducción. Todos tenemos derecho a decidir y cuando se vive la reproducción y la sexualidad en función de un estado de bienestar, la autonomía marca, digamos que el camino principal para poder ejercerla de forma adecuadamente. Podríamos explorar esta dimensión, digamos que de la sexualidad, preguntándoles a nuestros usuarios qué tan libres se han sentido al tomar decisiones respecto a su sexualidad. ¿Qué tanta libertad han ejercido al momento de tomar algún tipo de decisión respecto a su sexualidad o respecto a la reproducción? Entonces, de esta manera estaremos nos acercando a la valoración de autonomía. Más adelante vamos a ver unas preguntas, digamos que más específicas y cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar el documento o el archivo en donde se encuentran estas herramientas, pues van a profundizar al respecto. Un segundo momento podría ser la evaluación del consentimiento, porque básicamente cuando hacemos este vínculo entre los derechos y la salud, el consentimiento es fundamental. Todas las acciones, todas las intervenciones, todas las vivencias alrededor de la sexualidad y la reproducción deben ser consentidas por quienes participan en estos ejercicios. Podríamos preguntar, ¿has otorgado tu consentimiento para las experiencias sexuales que has vivido? ¿Ha mediado el consentimiento? ¿Ha mediado el permiso? En algunos casos habrá mediado un consentimiento informado,
¿Sí? ¿Habrá contado esa persona con la información suficiente para tomar decisiones sobre la sexualidad y sobre la reproducción? Otro elemento para valorar, el de la seguridad. Ninguna persona debería poner en riesgo su salud, su bienestar, su integridad, su vida, por el hecho de la vivencia de la sexualidad o de la reproducción. Entonces, indagar por qué tan seguro te has sentido en tu más reciente experiencia sexual, en tu más reciente experiencia reproductiva, inclusive en el momento del parto. Realmente esta fue una experiencia que le brindó sensación de seguridad a esta persona. Es una persona que se sintió intimidada, que sintió en riesgo su vida, su salud, su integridad física, psicológica o emocional por la vivencia de la sexualidad. La siguiente. Entonces vamos con estas tres iniciales y continuamos con otras dimensiones que son muy importantes a la hora de vincular los derechos sexuales y los derechos reproductivos con la salud sexual y la salud reproductiva. La privacidad. Recordemos que esta es una de las dimensiones en el ser humano que realmente expresan la intimidad de las personas y que requieren para que sea ejercida a cabalidad que se den en condiciones de privacidad, que nadie divulgue sin nuestro consentimiento cuáles son nuestras prácticas sexuales, cuál es nuestra orientación sexual, cuáles son las decisiones que estamos pensando tomar en el futuro sobre la reproducción, sobre la maternidad, sobre la paternidad, si usamos o no métodos anticonceptivos, métodos de barrera, si nuestras opciones u orientaciones nos hacen tener ciertas conductas, etcétera, etcétera. Todo eso pertenece a un ámbito íntimo y para que realmente se ejerza contribuyendo a la salud, pues debe cumplirse la privacidad. Entonces, ¿de qué tanta privacidad gozaste en tu más reciente experiencia sexual, ya sea en pareja, ya sea en solitario, ya sea en grupo, ya sea a través de las tecnologías de información y la comunicación? ¿Qué tanta privacidad hubo? La confianza es, sin lugar a dudas, uno de los elementos también constitutivos a la hora de ejercer los derechos sexuales y los derechos reproductivos y vincularlos con la salud sexual. ¿Qué tanta confianza has tenido para expresarte con tu pareja, por ejemplo? ¿Qué tanta comodidad has tenido en la experiencia sexual en solitario? ¿Será que la vivencia de la sexualidad me está haciendo sentir, digamos que, juzgado? Siento que estoy haciendo cosas inadecuadas. Siento que las experiencias que estoy viviendo con mi pareja o en grupo, no he podido, digamos, expresar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me disgusta, y esto va muy ligado con la siguiente dimensión, que es la comunicación, porque podernos comunicar alrededor de la sexualidad y la reproducción, poder comunicar cuál es el sentido de las decisiones que yo quiero tomar en el marco de la autonomía, pues es muy importante para el ejercicio adecuado de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Entonces podríamos preguntar, ¿cómo calificas la calidad de la comunicación y la capacidad de negociación que ha habido alrededor de la sexualidad y la reproducción? Si estamos pudiendo negociar, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos, el uso del preservativo, los espaciamientos en los embarazos, el número de hijos que se quieren tener, las prácticas que quiero realizar en solitario o en pareja. Entonces, la comunicación es uno de esos elementos fundamentales. Probablemente cuando hemos abarcado estos 6 dominios iniciales, podemos hablar de que nos estamos acercando a un estado de ejercicio adecuado de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la siguiente, y eso finalmente se va a traducir en bienestar, en salud, en satisfacción, en disfrute físico o psicológico alrededor de la sexualidad y de la reproducción. Entonces, podríamos inclusive preguntar, ¿cuánto has disfrutado, qué tan satisfecho estuviste o qué tan placentero fue esa última experiencia alrededor de la sexualidad y la reproducción? Y recordemos que el placer sexual es uno de esos aspectos que hacen parte de la integralidad de la vivencia de la sexualidad e inclusive de la reproducción. Entonces, poder tener en cuenta estos elementos constitutivos de la sexualidad humana a la hora de realizar nuestra valoración, pues nos va a dar elementos de juicio para poder generar un plan de cuidado dependiendo de los resultados de esta exploración. La siguiente. Entonces ustedes van a recibir muy seguramente este link
en donde se encuentra en el repositorio institucional digital del Ministerio de Salud y Protección Social estas herramientas. De todas maneras, aquí yo se los puse cuando les compartamos estas diapositivas. En este archivo ustedes van a encontrar una serie de anexos con varias herramientas, particularmente para la valoración o la detección temprana de alteraciones de los adolescentes y jóvenes. Hay varias, una de ellas es, por ejemplo, la escala de Tanner. Podemos encontrar herramientas para la valoración de la identidad, de la autonomía. Como les digo, pues yo me voy a centrar en este anexo 11, que tiene que ver con la valoración de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la siguiente. Ahí van a encontrar una serie de preguntas orientadoras o preguntas guías que buscan evaluar varios ámbitos del ejercicio de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Un primer ámbito es propiamente el ejercicio de los derechos. Entonces vamos a evaluar a través de una serie de preguntas orientadoras cómo está la toma de decisiones alrededor de la sexualidad, que tiene que ver con la autonomía, cómo está la identidad de género, digamos, cómo se está reconociendo, si están en algún momento siendo víctimas de sexismo, homofobia, transfobia o algún tipo de discriminación por razones de identidad de género u orientación sexual. Podemos evaluar si hay violencia contra la mujer, violencia de género, violencia sexual, cómo se están dando las digamos, que decisiones alrededor de la reproducción, la maternidad y la paternidad, si es planeada o no es planeada, cómo está el uso de los métodos anticonceptivos, cómo se está dando el cuidado de sí para tener cuidado del cuerpo y prevenir las infecciones de transmisión sexual, cómo se están protegiendo nuestros usuarios para el VIH y el SIDA. En un segundo momento, o más bien como un segundo ámbito de exploración, podemos encontrar cómo está la información, educación y acceso a los servicios que están haciendo uso o ejercicio nuestros usuarios. Entonces podemos explorar sobre el conocimiento, la fisiología y anatomía de la sexualidad y la reproducción, cómo está el conocimiento sobre las ITS y el VIH, la forma de protección, la forma de transmisión de estas infecciones, cuáles son los conocimientos, creencias, actitudes e inclusive prácticas sobre aspectos como la anticoncepción, el uso de los preservativos, sobre el inicio de las relaciones sexuales, sobre las relaciones de pareja, entendiendo pues esta dimensión relacional de la sexualidad, por supuesto. Si exploramos un poco más allá el acceso a los servicios, entonces podemos explorar sobre los servicios o el acceso a servicios de salud materna, de salud reproductiva, de anticoncepción, de interrupción voluntaria del embarazo y conocimiento, por ejemplo, sobre en las redes sociales o cómo estas pueden impactar la salud y el bienestar de las personas. Y un tercer ámbito de exploración serán las condiciones particulares que podemos encontrar en nuestros usuarios y que pueden afectar el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Si, por ejemplo, se es una persona con orientación sexual o identidad de género no normativa, pues ha tenido este acompañamiento. Si es una persona transgénero, ha tenido un acompañamiento para hacer un tránsito de género, ha podido acceder a los servicios de salud que le permitan garantizar este proceso. Si es una persona, como les digo, con una orientación sexual no normativa, ha sido víctima de violencia, está siendo víctima de violencia homofóbica o violencia por sus pares, bullying, dependiendo del entorno en donde se desarrolle, ya sea escolar, ya sea laboral, ya sea familiar. Los adolescentes, por supuesto, poder encontrar si hay algunos que estén en riesgo de explotación sexual comercial, si hay víctimas de violencia sexual, si hay víctimas del conflicto armado, si hay personas en condición de discapacidad, si son personas pertenecientes a alguna etnia, digamos que minoritaria en el país que está viendo afectada por esa razón el desarrollo de su vida y su sexualidad y su reproducción. Y esto lo hacemos con una serie de preguntas guía que son sugeridas y que ustedes pueden profundizar la siguiente para poder realizar esta exploración. Vamos a revisar rápidamente solo algunas para terminar. Por ejemplo, para explorar la existencia y tipo de relación actual, atendiendo a esa dimensión relacional de la sexualidad, podemos explorar, ¿tienes pareja? Si tienes pareja o no, o hay algún tipo de relación con alguien y cómo se da esta relación, cuáles son los estilos de comunicación alrededor, al interior de las parejas, si hay violencia en el noviazgo, si hay violencia en la relación de pareja. Entonces, podemos indagar, si tienen un desacuerdo, ¿cómo lo están resolviendo? Es usual que se presenten conflictos al interior de la relación de pareja o las relaciones afectivas, amorosas, eróticas que se están teniendo. Podemos identificar situaciones de abuso. Entonces indagamos por las características de pareja, si hay una diferencia marcada de la edad, por ejemplo, cuál es la escolaridad
al interior de la pareja, si hay consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas, si se presentan hijos por fuera de la pareja. Son todas estas situaciones que hacen parte de las dinámicas relacionales alrededor de, el vínculo afectivo que genera la sexualidad humana. La siguiente. Podemos explorar también, por ejemplo, por el inicio de las relaciones sexuales o cuáles son las prácticas sexuales que están sosteniendo nuestros usuarios. ¿Has tenido ya relaciones sexuales? ¿Ya iniciaste tus relaciones sexuales? ¿Con quién estás teniendo esas relaciones sexuales? ¿Cuáles son las prácticas? Todo esto, por supuesto, que requiere atender a esas capacidades, a esas competencias que previamente en la sesión anterior hablamos, ¿no? Esto requiere de un trato empático, un trato respetuoso, una generación de un vínculo de confianza para poder indagar realmente sobre una dimensión que hace parte de lo más íntimo de la vida de los seres humanos. Podemos indagar sobre la orientación sexual, la identidad de género. ¿Has tenido relaciones sexuales con personas de tu mismo sexo, por ejemplo? ¿Te consideras heterosexual? ¿Prefieres identificarte de otra forma? En cuanto a la autonomía, si tienes relaciones sexuales, perdón, si no tienes relaciones sexuales, ¿crees probable que vas a iniciar tu vida sexual en los próximos 6 meses, en los próximos 3 meses? ¿Lo consideras improbable? ¿Por qué razón? La última. Y asimismo vamos a encontrar otra serie, la siguiente, otra serie de preguntas que nos van a permitir, por ejemplo, abordar la maternidad, la paternidad, el uso de la anticoncepción, el deseo de ser padre o no, el uso de preservativos, de anticoncepción. Entonces, como les decía, pues el objetivo no es profundizar y ser exhaustivos, es simplemente socializarles esta herramienta para que ustedes la pongan en consideración, la empiecen a utilizar. El 80% de las, digamos que consultas, de las preocupaciones que tienen las personas alrededor de la sexualidad y la reproducción, para serles muy honestos, se pueden resolver a través de actividades de educación, de información de calidad basada en el conocimiento científico, que esté libre de prejuicios, de cualquier tipo de preconcepción, sino que realmente esté basada en la evidencia científica. Entonces, debemos estar muy preparados y ese es el llamado que estamos haciendo a través de estas jornadas para todas las personas. La siguiente, para que, si quieres la siguiente, ya terminamos. Para que podamos realmente hacer uso de estas herramientas. Dependiendo de lo que encontremos en esta indagación, en esta valoración, pues estableceremos o un plan de cuidado o unas acciones de información, educación y